Toda mi vida me he dedicado a la construcción. De niño me iba con mi padre a las obras y conforme fui creciendo y tomando experiencia, fui haciéndome de mis propios trabajos. Del oficio del albañil se hablan muchas cosas y aunque muchas suenan a leyenda, no lo son. Hace muchos años estuve trabajando en una obra medianamente grande. Esta se trataba de la elaboración de un edificio de 5 plantas de uso privado. Aquella obra estaba a las orillas de la ciudad de Uruapan, en Michoacán. Yo era de los pocos albañiles que no era originario de ese lugar, pues yo venía de un pueblito muy alejado de ese sitio. De hecho, me había ido a la ciudad en busca de un mejor trabajo para poder enviar algo de dinero a mi familia que se quedó en el pueblo. Dado a que en esa obra no se tenía un cuidador o un velador nocturno, yo me ofrecí a quedarme y a cuidar todo el lugar. No cobraría más, solo que me dieran un lugar donde quedarme y pasar la noche. Eso ya me ayudaba a ahorrarme lo que es una renta. El capataz de la obra me dio el visto bueno y dijo que sí me daba la oportunidad. Todas las noches y una vez que los trabajos en la obra terminaban, yo me iba a acostar en la planta base de aquel edificio a cuidar todo. Ahí había un pequeño cuarto sin puerta ni ventanas, pero era más que suficiente para pasar las noches. Debo decir que para esas alturas, la construcción aún no contaba con luz eléctrica, así que la única fuente de luz que tenía eran unas velas que prendía en las noches para iluminarme un poco. Para no sentirme solo, prendí una vieja radio de pilas y con el ruido de las canciones me acostaba en el suelo y me dormía. Por suerte ese lugar era muy tranquilo, así que raras veces me levantaba a revisar la construcción. Una noche, como muchas otras que había pasado en ese lugar, el ruido de algunas cosas cayéndose me despertaron. Tengo el sueño ligero, así que ese escándalo, por más minúsculo que fuera, fue suficiente para que me pusiera de pie. Completamente a oscuras, ya que había apagado las velas, me asomé hacia el patio de la construcción, de donde parecía provenir ese ruido. Justo en ese lugar, y a pesar de ser noche, vi claramente como una persona, o lo que yo creo era una persona, se encontraba parado ahí mismo. Por la escasa o nula luz que había afuera, no puedo decir bien quién era, pero por la complexión, la silueta, puedo afirmar que era una persona, posiblemente un hombre. Aquella persona en su mano traía una pala, la cual usó para empezar a escarbar justo en el patio de lo que sería el edificio. Quise salir en ese momento y sorprenderlo, pero tenía dudas del por qué alguien estaría escarbando. Si fuera un ladrón, simplemente estaría buscando material o herramientas para robarse. Pero este hombre, quien actuaba muy tranquilo, solo parecía escarbar. Al paso de unos minutos, este tipo hizo un agujero en el suelo y aventó algo. Para mi desgracia, tampoco pude ver qué era lo que arrojó en ese agujero, aunque supongo que fue algo grande. Después de eso, ese hombre dejó la pala en el suelo, dio la media vuelta y se fue. Salió del terreno de la construcción y ya no lo vi más. Esperé unos minutos por si ese hombre regresaba, pero al no volver encendí una veladora y fui a ver qué fue lo que arrojó en ese agujero que hizo. Tomé la pala que dejó tirada y escarbé justo donde la tierra aún se veía suelta. No tardé mucho en dar con el fondo del agujero. La pala se atoró con algo muy duro que estaba en el fondo. Con cuidado removí la tierra que aún tenía y lo que vi fue algo horrible. Dentro de ese agujero había varias, decenas, cabezas de gallina.
Metí la pala lo más profundo que pude y saqué una gran cantidad de tierra repleta de cabezas de gallinas recién cercenadas. Incluso la sangre aún se le podía ver fresca. Eso me espantó mucho, así que volví a enterrar todo eso en el suelo, ya que me dio mala espina. No es que yo sepa mucho sobre el tema, pero si no me equivoco, eso que hicieron en ese terreno era brujería y de la oscura. No sé realmente quién era ese hombre que hizo eso, pero por la forma de su actuar, puedo asegurar que era un trabajador, o bien, uno de los dueños de aquel terreno. No hagas enojar a una bruja. Lo que te voy a contar es algo muy delicado. Es algo que toca un tema muy sensible y quizás para muchos suena como un cuento de horror, pero para mi padre dice que pasó tal cual se narra. De hecho, aunque yo no estuve presente esa mañana, todo el pueblo donde vivo se enteró lo que pasó. Mi papá se llama Faustino Olvera. Él es maestro de obras, albañil de profesión. Hace unos años, unos 4 para ser más preciso, él estuvo trabajando en la elaboración de una casa aquí en nuestro pueblo llamado Mendoza de Rodríguez, en el estado de Veracruz. Aquella casa fue un pedido que le hizo una familia que tenía algo de dinero, ya que recientemente habían heredado terrenos y fortuna que un familiar que acababa de fallecer del pueblo les había dejado. Mi padre se enteró que la herencia no fue del todo limpia, ya que según las malas lenguas, a muchos familiares del difunto no les agradó que él le dejara todo a una sola persona. Eso provocó disputas, demandas y sabrá Dios qué tantas cosas, pero al final el testamento dejó a un único beneficiario, a esta familia, y bueno, aprovecharon para ir de inmediato a hacer una casa. Una tarde cuenta mi padre que mientras estaba trabajando, dice que una mujer se apareció en la obra. Aquella mujer desde lejos se le quedó viendo a los trabajadores cómo hacían sus cosas. Todos pensaron que era una vecina o alguien que estaba de chismosa, pero aquella mujer estuvo parada por más de 3 horas viendo a todos trabajar. Ante ese hecho, mi padre se le acercó a ella y le preguntó si se le ofrecía algo, o acaso estaba buscando a alguien. La mujer que él dice tendría unos 40 años, que vestía con un vestido negro largo y una clase de mascada en la cabeza. Le dijo que no buscaba nada en especial. Después dio la vuelta y se alejó del lugar, pero mientras se iba le dijo algo a mi padre. Dígale a sus patrones que regresen lo que no es suyo, porque si no la casa les va a salir más cara de lo que creen. Mi papá dejó pasar eso en ese momento. Mejor sería ya por la noche para hablarle por teléfono a su patrón y notificarle de que aquella señora no fuera a ser que se tratara de algo importante. Sin embargo, por la noche, cuando mi padre quiso comunicarse con él, su número telefónico no estaba disponible. De hecho, su patrón, el dueño de la casa, no se presentó durante 3 días. 3 días de los cuales no se supo nada de él. Para el 4.º día, mi padre dice que uno de los trabajadores de la obra le dijo que el agua que estaba en la cisterna, misma que se usaba para construir la casa, tenía un olor horrible. De hecho, también un color rojizo muy raro. Mi padre se acercó hacia la cisterna y sacó algo de agua. En efecto, esta apestaba como a carne podrida y tenía un color café. Con ayuda de una linterna iluminaron el interior de la cisterna y se dieron cuenta de algo espantoso. En el fondo de esta había algo parecido a un bebé.
Con cuidado sacaron aquello que yacía debajo del agua. Cuando por fin estuvo afuera, las llamadas no se hicieron esperar. Lo que ahí estaba sí era una persona, sí era lo que les dije antes. La persona en cuestión tendría menos de 1 año de edad. Estaba hinchado y morado, ya en etapa de descomposición, y eran los restos los que daban ese olor tan desagradable. Después de reportar eso, a las horas llegó el patrón de mi papá. Él corrió, vio los restos y echó a llorar. Preguntó quién, cómo y demás preguntas que nadie supo responderle. Después de ese acontecimiento, la obra se clausuró. Corrieron a todos los trabajadores y ya no se supo nada más. A los días en el pueblo se corrió el rumor que el niño que se halló dentro de la cisterna era el hijo del patrón de mi papá. De hecho, el niño tenía días desaparecido antes que lo hallaran en ese lugar. Fue por eso que su patrón no se presentó en varios días, pues estaba buscando a su hijo. Lo que se dijo después fue aún más extraño y raro, pues se dijo y según reportaron los padres del niño, una noche, una lechuza entró a su casa y se llevó al niño. Acto seguido, la próxima vez que lo hallaron, fue dentro de la cisterna. Aquello no pasó desapercibido, pues se cree que quien lo robó fue la mujer que mi padre vio parada cerca de la obra, misma que era una bruja, y fue quien raptó al pequeño para después, y a forma de castigo a sus padres por la supuesta herencia que no quisieron dar, dejarlo dentro de la cisterna. Hola Memo y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Lo que te cuento es algo que le sucedió a mi abuelo Gilberto y hasta donde yo sé es 100% real. Cuando mi abuelo era un joven de unos 20 o 25 años, empezó a trabajar como albañil allá en el pueblo llamado Pozos de Agua. Ese lugar era muy chico donde casi todos tenían oficios para poder salir adelante. Mi abuelo dice que en una ocasión lo invitaron a trabajar en la elaboración de un cuarto. En esa ocasión no eran muchos los que laboraban en esa obra, quizás unos 2 o máximo 3 personas además de él. Desde el primer día que él empezó a trabajar en ese lugar, dice que vio como a un costado de aquel cuarto que estaban haciendo había una luz que brillaba mucho. Por lo que él describe, dice era algo así como un pedazo de espejo que estuviera tirado en medio del terreno y que la luz del sol reflejaba muy fuerte en él. Mi abuelo en incontables ocasiones se paró justo donde aquel brillo se veía, pero cada que se acercaba a él, este iba disminuyendo hasta desaparecer. Incluso dice que le dijo a los otros albañiles de eso, pero nadie le hizo caso. Todos lo tacharon de loco y que debería revisar su vista porque eso no era normal, pues donde él decía estaba la luz, no había nada. Una tarde en la hora de la comida, todos se sentaron a comer. Mi abuelo fue el único que se alejó de donde estaban los demás. Él se sentó a las afueras del cuarto, donde estaba un poco más fresco. Al girar su mirada, vio otra vez aquella luz, pero esta vez él no pudo soportarlo más y quiso quitarse de la cabeza si estaba loco. Tomó una pala y empezó a escarbar donde él creía estaba la luz, que repito, cuando se acercaba, esta desaparecía. Mi abuelo dice que no escarbó mucho, quizás unos 30 o 40 centímetros, cuando la pala chocó con algo muy rígido. Eso se trataba de una pequeña piedra que cabía perfectamente en la palma de su mano. Pero esa piedra no era una piedra común y corriente. Esta era una piedra de oro macizo. Mi abuelo no sabía muy bien cómo se veía el oro real, pero sí sabía el color de él.
Sin decirle a nadie, guardó aquella piedra en su bolsa y esperó la hora de la salida para llegar a casa y decirle a sus padres. En efecto, ellos también pensaron que era oro, así que fueron a la ciudad más cercana a ver si tenían suerte para venderlo. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que era oro puro, oro macizo? Con lo que ganó mi abuelo se hizo de su casa, compró ganado y vivió cómodamente por mucho tiempo. Incluso a fecha de hoy, la casa que hizo con ese oro aún sigue estando de pie. Esto que les comparto es algo que cuando lo viví en carne propia, me dejó más que enterado que aquello que se cuenta en el bajo mundo es muy real. Mi nombre es Baltasar y tengo el noble trabajo de albañil. Esto que les comparto pasó hace muchos años, cuando empecé en este oficio gracias a las enseñanzas de mi padrino Rodrigo. Por aquel entonces tenía unos 17 años, pero ya estaba más que suficientemente grande como para empezar a trabajar y ganarme mi propio dinero. La primera obra en la que participé estuvo a cargo de mi padrino Rodrigo, quien era el maestro de obras. Él me llevaba todas las mañanas y me fue enseñando las mañas del oficio. Esa obra en específico era una gran casa de unos 3 pisos de altura. No me hagan mucho caso, pero creo que el dueño era gente que se dedicaba a los negocios debajo del agua. Ya saben, dinero sucio. Aquella obra sin duda era algo grande, más de lo que yo me imaginaría. Con el paso de las semanas se fue avanzando lo más que se podía. La edificación ya estaba tomando altura y ya se podía ver desde lejos. Una tarde al terminar el turno de trabajo, mi padrino Rodrigo dijo que nos quedaríamos un poco, ya que había pendientes que terminar. Aquella noticia se la dijo también un par de sus trabajadores, a los que eran más allegados a él. Cuando dieron las 7 de la noche, todos los trabajadores se habían retirado de la obra. Solo quedamos nosotros 4, mi tío, los 2 trabajadores y yo. Durante mucho tiempo no hicimos nada. Ellos se sentaron y se pusieron a platicar de varias cosas, pero nada referente al trabajo. Cuando dieron cerca de las 8 de la noche y toda la obra estaba en completa oscuridad, mi tío se paró y nos dijo a todos: «Vamos a empezar. Ya es buena hora y es mejor que nos demos prisa». Mi tío se fue a su camioneta y de ella trajo una mochila que estaba llena de varias cosas: velas, inciensos, flores, una botella con sabrá Dios qué clase de líquido y un libro. Mi tío y el resto de los compañeros colocaron las velas en el piso y las prendieron. Con las flores hicieron un ramo que metieron en aquel líquido que olía como aceite y la rociaron por todas las esquinas de la planta baja de aquella edificación. «Pon atención, muchacho, porque cuando estés grande te va a tocar a ti estar aquí», me dijo mi padrino viéndome a los ojos muy serio. «No te muevas, solo ve y no hables», remató diciendo. Después de aquello, mi padrino y todos los demás se arrodillaron enfrente de las velas que estaban prendidas. Del libro que sacó mi tío empezó a leer pasajes que puedo entender eran bíblicos, pero no sé de qué parte de la Biblia. Casi de inmediato se sintió un extraño frío que invadió todo el lugar, y de la nada, o no sé de dónde, un hombre vestido con un traje de color negro, pero que estaba descalzo, apareció enfrente de nosotros. Era como si se hubiera materializado de la nada. El traje de ese hombre era muy brilloso, limpio. Se podía ver por sus costuras que era fino, pero a pesar de todo, él no tenía zapatos. Era algo raro ver eso, creo yo. Otra cosa también que se me hizo muy importante era que el hombre físicamente se veía muy bien, alguien de tez clara y bastante guapo. Mi tío y el resto de los albañiles se vieron asustados.
Agacharon sus cabezas mientras se dirigían con mucho respeto a aquel hombre. ¿Cuál es tu petición? ¿Por qué me han llamado? Dijo aquel hombre con una voz muy grave, que parecía sacada de lo más profundo de la garganta. Mi tío, con voz claramente temblorosa, le dijo que lo había llamado para que le diera la bendición de la obra que estaban haciendo, que necesitaban que este lugar fuera próspero y que no tuviera ningún tipo de problema de estructura en el futuro. El hombre de traje se empezó a reír y dijo que si eso era todo. Sí, señor, mencionó mi tío, aún con la cara agachada. El hombre de traje se empezó a pasear por toda la edificación. Recuerdo muy bien que fue tocando cada pilar, cada pared, cada columna de ese lugar. Con sus manos daba ligeras caricias que parecía estuviera sintiendo el relieve de toda la construcción. Después de hacer eso por algunos minutos, dijo: «Está listo, ya está. Pero ahora es tiempo de que paguen por lo hecho. De lo contrario, este lugar tendrá todo lo contrario a lo que han pedido». ¿Escucharon bien? Mi tío, con la voz quebrada, le dijo qué era lo que cobraría por todo lo que había hecho. Aquel hombre de traje no titubeó para nada. 3 cabezas de ganado. Solo quiero 3 cabezas de ganado. Pero tienen que ser terneros de este mes y puros de sangre. Mi tío le preguntó si eso era todo. Aquel hombre dijo que sí, pues no había más que agregar a la petición. Yo tenía la mirada perdida en los pies descalzos de ese hombre. Sentía una presión en el pecho que no me dejaba levantar la mirada, ni siquiera me dejaba abrir la boca. Entendía bien lo que ocurría, pero no sabía cómo actuar. El hombre de traje dijo que si no había nada más que agregar a esa plática, era tiempo de irse. Mi tío agradeció su presencia y después empezó a pronunciar cosas que venían en ese libro que trajo de su auto. Lo último que recuerdo es que el hombre de traje se fue desapareciendo. La presión y esa sensación rara que había en el aire también se desapareció hasta que todo se quedó a oscuras. Esta vez no fue algo muy caro. Creo que podemos encontrar algunos terneros aquí en el rancho de junto, dijo mi padrino a sus demás compañeros. Yo le pregunté qué pasó, qué fue lo que vimos. Es el patrón. A él nos encomendamos para que las obras grandes no se caigan. Espero que lo hayas visto bien porque algún día tú tendrás que hablar con él. Lo vivido esa noche fue la primera vez que tuve un encuentro con quien es el jefe de las construcciones. No es necesario que aclare quién es porque creo que eso ya lo sabemos. Pero cada que alguien quiere que las obras no se caigan, recurren a él. El pago es diferente. Hay obras que no salen tan caras como fue ese caso, pero hay otras que piden vidas humanas, y esas son las más difíciles de dar, porque siempre se elige a un inocente para que terminen los cimientos de las construcciones. Aquí solo fueron terneros, algo fácil de pagar. Buenas noches, Memo. Esta historia que te envío es cortesía de mi padre Paco. Él por mucho tiempo trabajó como maestro albañil en diferentes obras a lo largo de la República Mexicana. La razón del por qué salía a muchos lugares era porque pertenecía a una constructora muy grande de México, de la cual por seguridad no puedo decir su nombre, pero que reclutaba gente de todos lados como mano de obra. Una vez, cuenta mi padre, fue enviado a trabajar al estado de Chiapas en México. La verdad no recuerdo exactamente a dónde fue enviado, pero la cuestión era que tenía que hacer un puente que comunicara 2 zonas algo alejadas. Dicho puente estaba en medio de la selva chiapaneca, un lugar que para los que no sepan es muy boscosa,
llena de una gran cantidad de animales salvajes y venenosos. Por obvia razón, los albañiles que trabajaron en esa obra no se podían regresar todos los días a su casa o a los pueblos cercanos, pues estos quedaban bastante lejos. A ellos se les daban remolques que compartían como dormitorios para pasar su estancia en aquel lugar. Una noche mi padre cuenta que le dieron muchas ganas de ir al baño. Ya era algo tarde, más o menos la 1 de la madrugada cuando salió la intemperie. Dice que cuando salió todo estaba oscuro, no había luces, pero la luz de la luna era muy buena. Él se alejó varios metros adentrándose un poco a los primeros árboles para hacer sus cosas. Estuvo al pendiente de los animales nocturnos, ya que muchos son muy peligrosos y venenosos. Mi padre había terminado de hacer sus cosas y estaba por regresar a su remolque cuando escuchó la voz de alguien cantando. La voz que se escuchaba era una voz muy suave, delicada, una voz muy linda como la de una joven mujer. Cautivado por esa voz, vio a todos lados, dándose cuenta que a varios metros de donde él estaba, sobre la rama de un árbol, estaba una mujer sentada cantando. Aquella mujer se trataba de una jovencita, quizás de un adolescente, que vestía con un vestido blanco muy suave que se mecía con el viento. Mi padre se sintió intrigado de qué hacía una mujer así en medio del bosque, y más a altas horas de la noche. Fue por ello que caminó hasta ella y le preguntó qué hacía ahí. La mujer dejó de cantar y se puso a reír con una voz muy coqueta. Mi padre se vio sonrojado y le preguntó otra vez qué hacía arriba de ese árbol tan tarde. La mujer con esa voz tierna le dijo que nada, solo salió a cantar. Mi padre le preguntó su nombre, a lo que esa mujer cambió su semblante casi al instante. Dice que el joven y hermoso rostro de aquella mujer cambió para mal. Ahora se veía como el rostro de una mujer muy mayor, llena de arrugas y de cabeza llena de canas. Mi padre se espantó mucho al ver eso, así que quiso regresar de inmediato al remolque, pero dice que sus piernas no le respondían. Era como si estuvieran congeladas ante aquel ser. La mujer bajó del árbol y abrió la boca para empezar a cantar otra vez, pero ahora lo hacía con una voz muy gruesa. Una voz que parecía más la voz de un hombre que de una mujer. Aquello era algo que mi padre ya no podía soportar, así que al no poder correr se puso a gritar. Gritó tan fuerte que su voz hizo que muchos pájaros salieran volando de entre los árboles y algunas luces de los remolques más cercanos se prendieran alertando a los demás trabajadores. Aquella mujer, ahora ya vieja, volteó hacia donde estaban los remolques y al ver que gente salió de ellos, corrió a lo profundo del bosque. No fue sino hasta que esa mujer ya no estuvo cerca de mi padre que él pudo correr. Rápido llegó hasta el remolque, donde sus compañeros le preguntaron qué le había pasado. ¿Acaso le picó algún animal o por qué el escándalo? Mi padre, con la cara blanca, sudando y con la poca habla, les dijo que vio algo que le quitó el aliento. Buscó las palabras correctas para decir que vio sobre la rama de un árbol a una mujer de blanco cantando, pero que de pronto se hizo vieja cuando le preguntó su nombre. Uno de los albañiles, que era originario de esa zona, se empezó a reír y le dijo que se había encontrado con la Malinche. Mi padre, nada contento, le preguntó quién era la Malinche. El albañil le dijo que era el espíritu de una mujer que suele cantar por las noches para atraer hombres. Si nada mal la ves y la oyes, no te hace nada, incluso puede ser gratificante para la persona, pero en cambio, si le hablas y sobre todo le preguntas su nombre, ella se enoja y te muestra una horrible cara. Además que puede llevarte consigo para no volver jamás. Ese otro albañil añadió que tuvo suerte que salieran al escuchar su grito,
ya que de lo contrario, se habría ido con la Malinche para jamás ser visto. Hola Memo, lo que te voy a contar en este momento es algo que por un tiempo se nos dijo guardáramos como secreto. En el tiempo en que esto acababa de suceder, no era bueno que la sociedad en general supiera lo que en nuestro trabajo estaba ocurriendo. Pero ahora que ya se calmaron las aguas, e incluso hasta que ya se va el gobierno en turno, me siento un poco más libre de contar esto. Mi nombre es Gustavo, y soy albañil para una empresa constructora al sur de México. Hace unos años la empresa en la que laboro fue contratada para realizar el controversial Tren Maya. Ya sabes, este tren turístico que va del sureste del país hacia el centro. Bueno, hace 2 años atrás, tiempo en la que se sitúa esta historia, me encontraba trabajando en la elaboración de las vías del tren. Estábamos a cientos de kilómetros de las ciudades y muy lejos de varios pueblos. Prácticamente estábamos en medio de la selva maya. De hecho, la empresa nos dio algunos remolques para que ahí pasáramos las noches y prácticamente para que viviéramos el tiempo que duraba nuestro contrato en turno. Cada noche los trabajadores nos turnábamos para hacer guardias y asegurar que nadie se robara el material de la obra, ya que luego gente venía de lejos a hurtar cosas. Aquella tan extraña noche me tocó a mí. Un compañero y yo estábamos sentados lejos de los remolques en campo abierto. Habíamos prendido una fogata y estábamos tomando café para hacer un poco más cómoda aquella guardia. Eran las 3 de la madrugada aproximadamente, cuando los dos escuchamos un ruido extraño proveniente de entre los árboles más cercanos. Al principio pensé que era un animal, algo muy común por la zona, ya que todo lo que veíamos era monte. Y aquí abundan los monos, aves y algunos felinos grandes. Pero ese sonido era diferente a lo que de día habíamos escuchado. Este era un poco más agudo. Era más bien como si fueran voces. Mi compañero también oyó aquello, y también le causó intriga saber qué podía ser ese ruido tan fuerte. Ambos con linternas en mano nos acercamos al origen del ruido, que repito, estaba en algunos árboles que estaban a orilla de nuestro campamento. Caminamos despacio iluminando todo aquel lugar. Apuntamos en los troncos de los árboles, en la maleza del suelo, pero no había nada. Sin embargo, el ruido no paraba de escucharse. Ahora ya estando más cerca, escuchamos voces muy claras de personas que no se entendían qué decían, pero eran voces. Decenas de voces hablando casi al mismo tiempo. Y fue entonces cuando los vimos. Sobre la rama de uno de los árboles, allá arriba, casi en la copa, estaba un ser pequeño de no más de 30 o 40 centímetros sentado, balanceando sus piernas. Mi compañero y yo nos quedamos paralizados sin poder creer lo que estábamos viendo. Ese pequeño ser, que era como un duende o un gnomo, tenía una expresión furiosa en su diminuta cara. Era como ver a un adulto de unos 30 o 40 años, con la cara totalmente enojada, que nos estaba viendo. Por un momento creímos que ese hombrecito estaba haciendo todo ese ruido, pero nos habíamos equivocado. Alumbramos a varios árboles, y en todas las ramas y copas había varios de ellos. Decenas de estos hombrecitos con ojos brillantes viéndonos. Ellos estaban hablando, decían algo, pero no les entendíamos nada. Era como si fuera un idioma desconocido para nosotros. Por sus expresiones de enojo, supongo que eran insultos o agresiones, algo así. Incluso mi compañero dijo: "Creo que ellos están muy enojados. Es mejor que nos vayamos de aquí de una vez".
Regresamos con paso lento hasta el campamento y notificamos a nuestros superiores de lo que habíamos visto, pero la respuesta que obtuvimos de ellos fue: váyanse a dormir y no le cuenten a nadie de esto. Después de esa noche, una supervisora habló con mi compañero y conmigo. Nos preguntaron qué vimos en la noche, y a la hora de contarle, este nos dijo que guardáramos silencio, pues no era bueno que supieran qué era lo que habíamos visto. Mi compañero tiene la teoría que esos seres son cuidadores de la selva maya, y estaban enojados por la construcción del tren, mientras que nuestros superiores nos pidieron callar para que esa obra pudiera terminarse. Después de contar mi historia, les dejo a cada uno de ustedes la opinión final. ¿Qué creen? ¿Aquello que vimos realmente eran cuidadores que estaban furiosos por lo que estaba pasando en la selva? ¿O acaso vimos algo más? Algo que realmente sí era malo para nosotros. La historia que les voy a contar es una vivencia que me la contaba muy recurrente mi abuelo Salomón, y le pasó cuando era un muchacho joven todavía. Mi abuelito Salomón, o mi abuelito Salo, como le decimos de cariño, es originario de un pueblo muy chico cerca de Los Mochis en Sinaloa. Desde muy joven mi abuelo Salo tuvo que saberse ganar el pan de cada día. A la edad de 16 años ya era chalán de su papá, mi bisabuelo Jorge, quien trabajaba como albañil y se llevaba todos los días a mi abuelo para que le ayudara. En ese entonces, año de 1966, mi abuelito estaba trabajando junto a su padre en un pueblo que se llama, y si no mal recuerdo, Los Secos. Este lugar era un pueblo muy chico donde la gente apenas empezaba a poblarlo. Precisamente ahí les habían encomendado a ellos hacer una casa para unos señores de la capital del estado. Mi abuelito, así como un grupo de 3 trabajadores, empezaron a construir aquella vivienda que estaba muy lejos del resto de las otras casas. Repito, en ese entonces el pueblo era muy chico y cada casa estaba muy separada una de otra. Y asimismo, como era un pueblo apenas en construcción, no había algún tipo de servicio como luz eléctrica o agua potable. De hecho, el agua que usaban para hacer la mezcla y el resto de la obra la tenían que traer del río que estaba a unos 30 metros de ellos. Una de las actividades de mi abuelo era precisamente esa: ir al río por agua y llevarla para que los demás pudieran seguir trabajando. En uno de aquellos días que mi abuelo fue enviado a hacer esta tarea de acarrear agua, él tomó un par de botes y caminó hasta aquel río que no estaba tan lejos. En esa ocasión era tarde, como a las 2 o las 3 si no mal recuerda. Había buen sol y todo parecía bastante normal. Mi abuelo llegó al río y empezó a llenar los botes rápidamente. Cuando ya estaba por regresar con el agua, escuchó como alguien le habló. Salomón, Salomón, voltea para acá. Mi abuelito giró su cabeza hacia el río y dice que casi en medio de este, sobre una gran piedra de 1 metro cuadrado más o menos, estaba una mujer sentada. Cuando mi abuelito vio a aquella mujer no lo podía creer. Esa mujer era muy hermosa, bella, simplemente preciosa. Según la describe él, era de tez clara, de cabello rubio muy largo, de ojos azules, delgada, y los rasgos de su cara eran sumamente finos. Ante tal belleza, mi abuelo se quedó perplejo, tanto que no supo qué responderle. Salomón, Salomón, te hablo, ¿acaso no le vas a responder a tu amiga? Mi abuelito entró en juicio y dice que lo primero que le preguntó fue: ¿cómo es que ella sabía su nombre?
Desde aquí te he estado viendo cómo trabajas muy duro. Eres un hombre muy fuerte y bastante guapo. Dime, ¿no quieres venir un momento conmigo para descansar a mi lado? Mi abuelito le dijo que no podía porque lo estaban esperando con el agua, pero aquella mujer, que era muy guapa, le insistió a tal grado que él dijo que no haría daño si se tomaba 5 minutos. Ya voy, dijo mi abuelo mientras se quitaba su pantalón y su camisa para meterse al agua, que tenía un caudal algo profundo. Mi abuelo en ese momento no midió el peligro. De hecho, fue raro, porque dice que sabía que estaba muy profundo aquel río y él no sabía nadar, así que no entiende por qué se vio impulsado a hacer esa tontería. Mi abuelito se empezó a meter al agua, sintió el agua fría en sus pies y caminó lentamente hasta que le llegó a las rodillas. Estaba por sumergirse cuando sintió un jalón muy fuerte del brazo. Se dio vuelta rápido y vio que se trataba de uno de los trabajadores, quien lo vino a buscar porque se había tardado mucho con el agua. Mendigo chamaco, tú jugando y nosotros ahí esperando. Mi abuelo le contó sobre la mujer del río, que ella le había pedido cruzar para poder verla, pero cuando él volteó hacia esa piedra, aquella mujer ya no estaba. Se había ido. Dice que nadie le creyó la historia de la mujer hermosa que vio en el río, pero cree que se salvó ese día porque, de no llegar el trabajador, él quizás se hubiera ahogado tratando de llegar hasta aquella misteriosa mujer. Buenas noches, Memo. Es la primera vez que comparto algo en un canal paranormal y quise que fuera aquí porque, hasta donde tengo entendido, tienes una sección de trabajadores de la construcción y creo que esta historia cuadra perfectamente con esa sección. Hace unos meses empecé a ver que tenía un problema en uno de mis cuartos de la casa. Yo vivo en una unidad habitacional de estas tan famosas que se llaman Infonavit en la Ciudad de México. Y como sabrán, estas casas muchas veces salen defectuosas. En mi caso, el piso que tenía se empezó a levantar y por ende a desprenderse. Eso me llevó a tener que contratar a un albañil para que me reparara el desperfecto. La solución que me dio el albañil fue que tendría que remover todo el piso viejo para después poner uno nuevo, ya que la humedad lo estaba desprendiendo y tarde o temprano echaría a perder toda la casa. Le di la autorización para que hiciera lo que considerara correcto. El albañil junto a su chalán empezaron a quitar todo el piso, iniciando por el de mala calidad y siguiendo con el concreto. Recuerdo muy bien que mientras el albañil trabajaba me llamó para que viera algo. Cuando me dijo eso, no pude evitar verle la cara de preocupación. Le pregunté qué sucedía. Disculpe, cuando usted compró la casa, ¿no le dijeron si había pasado algo aquí? O más bien, ¿investigó quién se la vendió? Le respondí que aquella casa la compré directamente con la inmobiliaria. El señor se quitó la gorra y me dijo: pues no sé si usted crea esto que dicen por ahí, de los famosos tributos a las grandes obras. Le dije que no entendía de lo que estaba hablando. El albañil dijo que lo acompañara y que lo viera con mis propios ojos. Al llegar a aquel cuarto con el piso removido, había una sección que aún no lo estaba. Justo en ella fue que me dijo el albañil que viera. Entre el concreto del piso se podía ver que había huesos de una persona. A pesar que el concreto lo cubría, los restos eran visibles. Entre todo lo que ahí estaba, era más que claro un cráneo, que era la prueba más fuerte que se trataba de un ser humano. El albañil temeroso preguntó cómo es que eso llegó ahí, pero yo no supe qué decirle.
El trabajador dijo que es algo relativamente normal, que cuerpos se entierren en las grandes construcciones, algunas veces a modo de tributo y otras para cubrir crímenes, y ese que estaba ahí tuvo que cumplir alguna de esas dos funciones. Lo que pasó después, bueno, ya es una cuestión más burocrática que todo. Reclamé a la constructora por lo que encontraron en mi casa. Se me reubicó y se me dio una indemnización por lo ocurrido, pero de los restos no sé qué pasó. Quizá lo de los tributos en las grandes obras es cierto, y en aquella casa, en ese piso, descansa una pobre alma. Mi padre se llama Baltasar y mucho tiempo fue albañil en los Estados Unidos. Él se fue como migrante y una vez que volvió a México nos contó muchas cosas que pasan en ese país. A lo largo de todos sus años laborando en ese trabajo fue testigo de muchas cosas, cosas que son totalmente explicables y otras que simplemente no lo son. Y esta es quizás una que está en medio de ambas, pues lo que visitó mi padre esa tarde era humano, pero a la vez no lo era. En el año 2009 mi padre estaba trabajando en el condado de Kent, en Delaware, Estados Unidos. En esa ocasión dice que a un grupo de obreros los habían contratado para hacer una casa fuera de los suburbios, en las zonas más alejadas de la ciudad. La intención del cliente era tener una casa de campo que su familia pudiera disfrutar los fines de semana. Mi padre menciona que en aquella obra había cerca de 6 o 7 trabajadores. Todos eran hispanos y ya tenían algo de tiempo conociéndose. Como a mitad de la obra había llegado la hora de construir una alberca en el patio de la casa. Mi padre y un par de obreros más empezaron a escarbar el hoyo que después tomaría forma para la alberca. Pero mientras ellos hacían eso, dice que bajaron casi 1 metro de profundidad cuando se encontraron con algo muy duro que no lo dejaba seguir escarbando. Mi padre usó algunas herramientas de la construcción para tratar de remover eso, que él creyó era una enorme piedra enterrada. Sin embargo, a la hora de sacarla se llevó una gran sorpresa. Dice que lo que hallaron enterrado en el patio de esa casa era una clase de bola metálica muy pesada. Aquella bola tenía el tamaño de un balón de básquetbol y era totalmente circular y de color metálico. Era completamente lisa salvo por un pequeño grabado que tenía en una parte. Ese grabado no eran letras o números, era algo diferente, algo que ninguno de los albañiles pudo saber. Aquella esfera metálica sin duda fue una extrañeza haberla encontrado. Fue por ello que la sacaron y la dejaron dentro de la casa, para después comentarle eso al dueño de la propiedad. Por la tarde de ese mismo día, poco a poco todos los albañiles se fueron a sus casas a descansar. Mi papá y otros de los albañiles fueron los últimos en irse, ya que eran los encargados de la obra y estaban supervisando que todo estuviera en orden. Cerca de las 7 u 8 de la noche, cuando ya estaban por retirarse, dicen que escucharon como un auto se estacionó enfrente de la casa de construcción. Mi padre pensó que era el dueño que venía a ver los avances, sin embargo, al salir vio a una enorme camioneta de color negro de la cual bajaron 3 hombres. 3 hombres vestidos completamente de negro. Describe que ellos tenían trajes perfectamente planchados de color negro, zapatos de este mismo color, además que a pesar de que ya era prácticamente de noche, tenían lentes oscuros. Algo que destacó era que los 3 hombres eran calvos, o quizás estaban rapados, pero la cuestión era que ninguno de ellos tenía cabello facial, ni en la cabeza ni en la barba. La primera impresión que tuvo mi padre junto a su compañero fue pensar que se trataban de policías migratorios y que estaban ahí para deportarlos. Pensaron incluso en tratar de huir, pero no había lugar o forma para hacerlo, ya que estaban en medio del campo y ya era bastante tarde.
Al verse rodeados no les quedó de otra que darse por vencidos. Buenas noches, oficial. Dígame en qué podemos servirles, dijo mi padre hablando en el idioma correspondiente. Dos de los tres hombres se acercaron justo enfrente de mi padre y su compañero. Por algunos segundos no dijeron nada, solo vieron la obra y de alguna manera dice que también nos vieron de arriba abajo como si los estuvieran escaneando. Uno de los hombres de negro empezó a hablar, pero ni siquiera se presentó o le respondió las buenas noches a mi padre. Simplemente le dio una orden. entreguen el objeto metálico que hallaron en la propiedad. Cuando mi padre escuchó eso, sintió algo de miedo porque la voz que salió de ese hombre no era una voz normal. Es decir, dice que era una clase de voz robótica o sintética. Era como si fuera una máquina quien estuviera hablando y no una persona. Mi padre, a sabiendas que no podría entregar eso porque lo encontraron en la propiedad de su patrón, se hizo el desentendido y les dijo que no sabía de qué estaban hablando, de qué objeto metálico se referían. Los hombres de negro fueron insistentes en decirles que les entregaran aquella bola que habían desenterrado de una vez, ya que sabían perfectamente que la tenían escondida. Mi padre preguntó cómo era que sabían eso, quién les había dicho sobre esa supuesta bola. Por un momento creyeron que quizás alguno de los albañiles que trabaja en la obra fue de chismoso y los federales se enteraron de eso. Sin embargo, aún así las cosas no parecían cuadrar en lo más mínimo. Después de negarse a entregar aquella esfera metálica, mi padre notó que los hombres empezaron a portarse más agresivos. Incluso, y no está seguro de esto, pero dice que siente que de un momento a otro crecieron. Si de por sí ya eran grandes, de 80 centímetros de altura, ahora parecía que medían cerca de 2 metros. Ante el miedo, mi padre y su compañero no les quedó de otra que entregarles aquella esfera. Ellos entraron a la casa y sacaron el objeto que le entregaron a los hombres de negro. Mi padre cuenta que uno de esos hombres tuvo contacto con esa esfera y el momento de hacerlo, esta empezó a brillar como si emanara una clase de luz LED de color blanco. Fue sumamente extraño porque un simple toque de esos hombres bastó para activar algún tipo de mecanismo en ese objeto. Mi padre entregó la esfera y preguntó qué era eso que habían encontrado y por qué era tan importante. Uno de los hombres de negro lo vio fijamente y le dijo lo siguiente: Ustedes no vieron nada, no saben nada, y jamás pasó esto. Sabemos quiénes son, y si dicen o hacen algo, cosas muy malas van a sucederles. Y no me refiero que los vamos a regresar a su país, porque eso sería un premio para ustedes. Después de amenazarlo de esa forma, los hombres caminaron de regreso a la camioneta, para después subirse e irse. Cuando se estaban yendo, mi padre dice que no vio algún tipo de logo del gobierno, algo que es muy regular en todos los vehículos gubernamentales. Después de esa noche, mi padre menciona que casi un mes notó que carros pasaban a varias horas del día cerca de esa casa. Incluso un helicóptero llegó a pasar 3 o 4 veces por semana, justo arriba de donde estaban trabajando, algo que nunca antes había pasado. Él sentía que era como si esos hombres de negro los estuvieran espiando por si decían o hacían algo, cosa que no pasó. Mi padre cuenta esta historia hoy día con mucha curiosidad porque no sabe qué era lo que hallaron enterrado en el patio de esa casa, pero lo que sí estaban seguros era que esos hombres de negro no eran seres humanos. Muy buenas noches, querida comunidad de CH. Les envío un gran saludo a todos y en esta ocasión me presento ante ustedes para compartir un relato que me contó mi abuelo y según cuenta,
ocurrió por allá de los años 70, cuando mi abuelo era un jovencito de unos 20 años. Por eso de 1970 se dedicaba al trabajo de albañilería. En su pueblo no había muchas oportunidades de trabajo, por lo cual no le quedaba de otra que hacer este oficio. Sin embargo, los trabajos en los que llegó a participar no eran dentro de su pueblo. En la gran mayoría de las ocasiones tenía que salir de él para irse lejos a trabajar a obras más grandes. Obras como la elaboración de puentes, edificios y cosas de ese tipo. En una ocasión, y por cosa del destino, dice que logró conseguir un empleo en una obra muy importante que se estaba haciendo por la zona. Para suerte, mi abuelo, como trabajó desde pequeño, era una persona muy corpulenta y fuerte. Fue por eso que enseguida consiguió trabajo en dicha obra. Esa obra en cuestión se trataba de construir una nueva carretera que tendría un puente algo grande que conectaría ambos extremos de un cerro. La obra era ambiciosa y era por tal motivo que mi abuelo estuvo en ese lugar trabajando un largo tiempo. Durante varios meses él trabajó como albañil en ese lugar. El trabajo, aunque pesado, no le hacía casi nada a un joven tan fuerte como lo era él. Mi abuelo dice que después de varios meses la fecha para que la obra quedara terminada estaba bastante cerca, pero a ellos les faltaba mucho. Por esa razón, en más de una ocasión tuvieron que quedarse a trabajar hasta noche, incluso en la madrugada, para seguir avanzando con la finalidad de terminar a tiempo. Una noche mi abuelo cuenta que se encontraba trabajando. Ya eran cerca de las 2 o 3 de la madrugada y desde hace más de 8 horas que no se habían detenido para comer, así que él tenía mucha hambre. Pidió permiso para poder comer algo, pero los ingenieros de la obra se la negaron. Le dijeron que se apresurara porque esa noche en especial debían colar unos pilares del puente, así que no podía dejar de trabajar. Una vez que terminemos ya podrás sentarte a comer. Regresa a tu puesto y no estés de mitotero. Mi abuelo realmente tenía mucha hambre, así que no pensó en hacer caso a los ingenieros, siendo que en un descuido él se separara de sus compañeros, quienes estaban echando el colado del pilar. Para no tener problemas con el capataz, mi abuelo se escabulló entre todos los trabajadores y poco a poco se fue alejando hasta la parte más lejana de la obra. Como ese lugar donde estaban trabajando estaba en medio del campo, era fácil poder esconderse entre la maleza, además que la poca luz de la obra hacía perfecto para que nadie notara que mi abuelo estaba entre la hierba alta. Ya alejado de todo, mi abuelo se sentó y se puso a comer algo. Después de comer cerró sus ojos para descansar, pues tenía cerca de 12 horas o más trabajando sin descanso. Sin darse cuenta, mi abuelo se quedó dormido por algunos minutos, hasta que se despertó cuando escuchó un fuerte ruido. Aquel sonido era el del concreto siendo vaciado en un pilar, pero no solo eso, sino que acompañado de ese ruido había otro, el ruido de gritos. Aquellos eran gritos desgarradores que se escuchaban, además que también había ruidos de bulla. Mucha gente estaba gritando y pidiendo ayuda. Al escuchar eso, mi abuelo se paró y corrió enseguida hasta donde estaban echando el colado, ya que de ese lugar era de donde se escuchaban los gritos. Cuando mi abuelo llegó, se dio cuenta de algo espantoso. Desde los cimientos de la obra, escuchaba que varios de sus compañeros estaban gritando. Pedían que detuvieran la máquina revolvedora, ya que ellos estaban aún en la estructura y no habían salido. Tal parecía que el capataz no escuchó, o bueno, no quiso escuchar, siendo así que todo el concreto cayera en ellos y tapara a los obreros que estaban dentro del pilar. Los albañiles que estaban cerca hicieron todo lo posible por tratar de salvarlos, pero aquellos pobres albañiles quedaron simplemente sepultados en el concreto. Toneladas de peso y de concreto cayeron encima de aquellos pobres hombres. Mi abuelo corrió a toda prisa hasta los ingenieros,
para decirles que varios de sus compañeros aún estaban dentro del pilar, que frenaran la máquina de concreto para que lo sacaran. Pero ellos, con voz de enojo, le dijeron que se callara y que no dijera nada a nadie, que fue un accidente y así debía quedarse. Sin embargo, mi abuelo notó que esos ingenieros no tenían un solo gesto de preocupación a la hora de haber hecho aquella tragedia. Era como si lo hubieran hecho a propósito, como si hubiera estado planeado. Esa misma noche mi abuelo abandonó aquella obra. Se fue lamentando el no poder hacer nada. Además que supo que si se quedaba en ese lugar, quizás en una de esas, él sería el siguiente que esos malditos enterrarían en el concreto. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.